Hacia una retórica de la comunicación gráfica. Proyecto realizado por Ana Laura Méndez Rivera, Carla Ramos Méndez, Verónica Licón Huerta, Ana Laura Salas Pérez. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar del discurso de la lectura. Estos son algunos de los puntos más importantes. Comenzamos con: la lectura está presente en la organización del texto como en su modulación. En la escritura las palabras se hacen imágenes y comienzan a ser un producto verbal y un fenómeno visual. Dentro del diseño, cuando se habla de lo verbal y lo visual, la letra es una técnica dentro del sistema de pensamiento. La letra se clasifica como el significante y el fonema como el significado. Los signos escritos son imágenes y su visualidad se condiciona como la estructura pensante. El diseño de las formas gráficas se ha hecho cargo de él y es un dispositivo gráfico retórico para hacer visible el discurso verbal. La pragmática permite advertir al discurso gráfico de la lectura que no solo los textos escritos cuentan, sino también las ilustraciones que lo acompañan. Los modelos tipográficos y los sistemas de creación de retículas y tipos de párrafo como las marcas de puntuación y la relación de los textos con las imágenes son artificios retóricos para organizar el pensamiento y la acción de acuerdo con fines específicos. A continuación les hablaré del discurso de la identidad. La identidad gráfica es lo más complejo dentro del campo del diseño. La identidad gráfica se refiere al empleo de imágenes relacionadas con el marcaje de identidades u objetos para la transacción comercial, o a la creación de sellos para distinguir a sus productores. Favorece su identificación para el consumo y por ello es un punto importante de la marca. Los valores culturales del diseño gráfico en el espacio social son extensos, dando poder a los signos gráficos, a los materiales, colores, texturas y sus facultades metafóricas para inducir la acción comunitaria. Se desarrollan estrategias de identidad y se postula la necesidad retórica a la identidad con valores asociados a actitudes y sentimientos del público, y comenzarán por establecer una imagen de identidad basada en los rasgos figurativos de los objetos que producen. También impulsa la idea de la diversidad y la heterogeneidad, de una mayor abundancia de enlaces retóricos, cuyos principios están a la base de su construcción enunciativa. Ha servido para enriquecer nuestras condiciones de comprensión de las identidades. Estos principios contribuyen a comprender el razonamiento que hace el diseñador en el momento de generar una imagen, incluso cuando se hace por intuición. Las figuras y su formulación gráfica cuentan, pues construyen un argumento para el lector, ya que su parte del concepto pertinente para la situación comunicativa y no de la figura en sí. El diseñador parte de un concepto que luego realizará de forma gráfica. Se generará una idea de que la homogeneidad de la tipificación será un valor de la institución, un argumento sobre su permanencia y estabilidad. La imagen de identidad se ha convertido así en un recurso especializado retóricamente para generar la presencia de las instituciones. Es un objeto de análisis y exploración constante, al menos donde el diseño se ocupa de su reubicación permanente o de la reordenación de sus lugares. Tenemos emblema, que es una figura generalmente con una leyenda que explica su significado y que es la insignia que representa una persona, familia, ciudad o una asociación. Un eslogan es una frase breve, expresiva y fácil de recordar que se utiliza en publicidad comercial o propaganda política. Un imagotipo también se le conoce como un isotipo, icono o símbolo marcario. Es un signo gráfico compuesto exclusivamente por una imagen sencilla y fácil de reconocer, que se utiliza para identificar a una organización, producto, evento o una campaña comunicacional o una consigna ideológica. Un logotipo, coloquialmente también llamado logo, es un signo gráfico que identifica a una empresa, producto comercial, proyecto o en general a cualquier identidad pública o privada. A continuación se pueden ver los ejemplos de lo que es un emblema, un imagotipo, un eslogan y un logotipo. El discurso de la información. El diseño de información se considera a sí mismo como una herramienta objetiva para la visualización de los hechos empíricos racionales
que generan las actividades científicas y a los cuales brinda un instrumento de comunicación igualmente fiable y objetivo, es decir, como un campo donde la acción retórica desaparece o es mínima. En el discurso de la información, los datos y toda organización estructurada de lo real es una interpretación de los hechos y la postulación de un juicio sobre los mismos. Ellos no se organizan por sí mismos en términos estadísticos, ni establecen los umbrales de diferenciación, sino que su acomodo, su disposición en esquemas y su manifestación elocuente los hace ser significativos en un momento dado para un contexto y un auditorio en particular. A continuación, les hablaré de tres principales autores. Gibbon Siepe es uno de los principales defensores del planteamiento informacional del diseño. Él dice que el lenguaje hace visible la realidad. Muestra que el diseño consiste en hacer eficiente la percepción de los datos como si estos fueran la realidad en sí y su contribución solo debe referirse a la organización, conexión y distinción de los mismos. Edward Tufte es uno de los autores que más se ha dedicado a la recopilación de imágenes que revelan esta nueva frontera educativa del diseño y de la imagen diagramática. Se maravilla con las posibilidades nuevas de este lenguaje, pero lo hace situado el tema de la posibilidad de escapar a lo bidimensional que tienen las imágenes. Es decir, Tufte no plantea las posibilidades cognitivas de la imagen diagramática en la generación de metáforas y lugares, sino en el encomio de las estrategias que ensanchan la dimensionalidad y la densidad de la información, situando este trabajo en la visualización a través del análisis estadístico, en el uso de la línea y el color o en la exploración de la tipografía para abordar fenómenos complejos. En un afán científico que subyace al tema del diseño de información, encarnan ciertos valores e ideales forjados por esta tradición que tiene que ver con la idea de información como conocimiento instructivo. Premisa que motivó la iniciativa de generar la sensación de precisión y neutralidad en las imágenes informativas diseñadas como fundamento de su argumento retórico. Tal retórica del orden y de la apariencia de limpieza, objetividad y universalismo, en cuya configuración tuvieron mucho que ver los diseñadores alemanes, aparece Otto Neurath, el creador de los isotipos y fundador de la filosofía que subyace a buena parte del pensamiento del diseño basado en la idea del objetivismo del lenguaje visual. A principios de los años 40, Neurath se dedicó a desarrollar una abundante investigación para generar los sistemas de símbolos diversos que traducirían las experiencias humanas en figuras tipificadas que dieron origen a los llamados isotipos, que son sistemas de señalización que se plantearían más tarde como internacionalmente válidos. Entonces vemos que en el diseño de información, en la elaboración de los datos y en la iconización de los conceptos, la retórica no desaparece, sino que se hace menos reconocible y por tanto más poderosa. En la concepción de la neutralidad perceptiva, la interpretación se hace pasar por captación objetiva y de este modo el artificio parece volverse irreconocible. El discurso del diseño argumentativo. El discurso del diseño argumentativo. La acción persuasiva presente en el diseño. Argumentación explícita donde imágenes y tipos no son exclusivos del diseño. La construcción de los mensajes nos brinda elementos para el razonamiento. En el diseño argumentativo, los hábitos deliberativos ya no son solo verbales, sino tecnológicos. Generación de habilidades retóricas de la argumentación por medios gráficos. El cartel y el anuncio periodístico en el siglo pasado manifiestan el protagonismo de la argumentación en medios gráficos. Actualmente, el anuncio de neón, la publicidad de las revistas, los espectaculares, la televisión o Internet utilizan el diseño argumentativo. El cartel es un grito en la pared. De esto trata el diseño argumentativo. Existen otros elementos distintos al texto y la imagen para enviar mensajes persuasivos. La forma plástica, narrativa y la contundencia expresiva son elementos que acompañan al diseño en su argumentación. La exigencia del contexto urbano e industrial que hacía necesario explorar sus posibilidades para ejercer la acción persuasiva por todos los medios posibles.
La imagen es ambivalente. Por un lado, manejamos una idea del mundo basada en imágenes verosímiles que constituyen una realidad en nuestro entorno, y por otro, desconfiamos de ellas. Suponemos la existencia solo de apariencias. Dicotomía entre la idea de persuadir y la de convencer. Invención e innovación son fenómenos para ejercer estrategias de comunicación, presentes en la publicidad y gráficos impresos. La argumentación como discurso que tiene que ofrecer razones para apoyar una acción. Construcción de una inferencia que va de una premisa a una conclusión. El argumento tiene que hacerse explícito, pues el lector debe razonar este mecanismo inferencial. La inferencia es lo que autoriza el paso de unas premisas a la conclusión. Solo es válida si existe un mecanismo lógico que sea pertinente para el razonamiento expuesto. Stephen Toulmin propone el esquema que establece que las argumentaciones dependen de los acuerdos sociales para realizar las inferencias, y que, como señalaba la retórica, las creencias y las opiniones aceptadas comúnmente son las que constituyen el punto de partida de las argumentaciones, es decir, razonamientos que parten de los acuerdos previos del público. Unas razones son invocadas para apoyar la conclusión con base en un acuerdo previo, que él llama garantía. El arte argumentativo consiste en encontrar los recursos que son útiles para cada caso particular. De esta forma, el diseño tendrá que plantearse no en términos visuales, sino en términos de vinculación con la opinión o los juicios, ya que es el argumento y no solo una imagen lo que se diseña. El argumento es un dispositivo para establecer deliberaciones que contribuyen a la revaloración, reelaboración o invención de asociaciones y razonamientos que se refieren a las acciones sociales. El diseño es un instrumento para las instituciones que encarna valores y creencias sociales, como señala Ann Tyler, estableciendo sus premisas en el ámbito de la argumentación. El diseño utiliza creencias existentes para inducir nuevas creencias en la audiencia. El diseño está en posibilidades de hacer en materia de argumentación y ese es el núcleo de su replanteamiento como arte retórica para la construcción democrática, su capacidad para movilizar los lugares. Chaim Perelman propone un análisis y una clasificación de los lugares de los que parte la argumentación como actividad cuasilógica. Sostiene que los acuerdos en estas situaciones parten de una idea preconstituida de lo real o nacen del balance que se hace sobre valores distintos frente a los cuales se opta mediante algún juicio sobre lo preferible. El diseñador gráfico inicia por conocer los acuerdos del auditorio para hallar las razones propicias y posteriormente se ubica en la fase de hacerlas elocuentes con una producción visual. Este modelo explica las decisiones de los diseñadores en la situación argumentativa dentro de lo que los retóricos conocían como inventio, los cuales originan el razonamiento. La base argumentativa y sus posibilidades críticas dependen de la adecuación a las motivaciones sociales. Puede observarse la aparición de las falacias. La existencia de las falacias impone nuevas condiciones a la argumentación, pues demuestra que no es válida toda construcción argumentativa. Son falacias las argumentaciones que para apoyar una tesis se basan en mecanismos que eluden la confrontación con las razones válidas, como cuando una conclusión se propone como válida
por la simple descalificación del contrario, cuando solo se apela al sentimiento del público sin constituir una base real para el juicio, cuando se quiere tener razón en algo que en realidad se impone, cuando se pretende que una cosa sea aceptada solo porque se desconoce una prueba de lo contrario. Existen procedimientos elocutivos como la antítesis, donde una idea es enfatizada por el contraste con su antagónico, o con la concesión, figura que consiste en conceder primero y refutar después con una estrategia argumentativa. En el diseño, el papel de los elementos icónicos, de los esquemas o de los elementos plásticos, así como los propios textos y sus rasgos tipográficos, contribuyen en su conjunto a sintetizar las argumentaciones, haciendo elocuentes sus apuestas comunicativas ante la opinión pública. Preguntas. ¿Cómo se establece una imagen de identidad y qué conlleva? ¿Para qué sirve la imagen de identidad? Según el discurso de diseño argumentativo, ¿qué es la inferencia? Gracias por su atención.